Bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Le animamos a ver la palabra de Dios como un alimento diario en su vida espiritual. De esta manera, usted estará fuerte. De esta manera, usted podrá enfrentar las dificultades y tendrá dirección en su vida. Puede ser que nos llame la atención, nos rete, nos corrija, pero la palabra de Dios es dulce como miel, porque viene de Dios, quien se está revelando y se da a conocer a nosotros. Si ha dejado de meditar, tome un tiempo a diario para reencontrarse con el Dios Todopoderoso que le sigue llamando y quiere revelarse a su vida. El día de hoy estaremos reflexionando en el Salmo 91, versos 1 al 16. Leeré en la versión Reina Valera 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a nuestra reflexión el día de hoy. Es un salmo muy conocido, el Salmo 91. Es un salmo que se canta, que se lee cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando atraviesan por temores. Pero empecemos con el verso 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo que se debía cantar, recitar o enseñar para que el pueblo lo aprendiera. Y el salmista quería mostrar su experiencia de relación personal y estrecha con Dios cuando le presenta como esperanza mía, castillo mío y Dios mío en el verso 2. En el verso 9 vuelve a decir mi esperanza. Entonces mostraba una vida de comunión íntima con Dios, y no cualquier Dios o con ídolos o una persona, sino con un Dios que es incomparable. Por eso Él le llama Altísimo, Elión. Le llama el Omnipotente o Todopoderoso, El Shaddai en el verso 1. Y en el verso 2 dice que Él es Yahweh, Jehová. Él es Elohim, Él es Dios. Su comunión con Dios no es casual, temporal o esporádica, porque dice en el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, utilizando las palabras hebreas para habitar, yashab, sentarse para permanecer, establecerse definitivamente. Yashab es acampar, vivir bajo el cuidado de Elión, el Todopoderoso u Omnipotente. Está viendo a Dios como un resguardo en lucha o tormenta, en la noche y el calor, y en la guerra es un campamento seguro. Cuando habla de que este salmista mora bajo la sombra del Omnipotente, utiliza morar, la palabra en hebreo lun o lin, y es detenerse. Y se utilizaba normalmente para cuando se detenían en un lugar para pasar la noche,
como un lugar de descanso, pero también muestra el quedarse permanentemente como para tener alojamiento, posada, donde pueda obtener reposo de ese viaje o de esa lucha. Al mismo tiempo, el salmista muestra la vida tormentosa, que ha sido difícil para él, pero en todo ese trayecto, Dios ha sido su guarda. Él ha confiado únicamente en Dios, porque Dios es su fortaleza y su castillo. Y esto me recuerda a Martín Lutero en el siglo XVI, cuando él escribió un himno que hablaba de su confianza en Dios y cómo Dios había sido su guarda en momentos difíciles, y se sigue cantando hasta hoy. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y dice al inicio del himno, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Las dificultades que pasaba, decía entonces, Dios es su castillo fuerte y su defensa, su escudo, basado en este salmo. Y en la siguiente estrofa de este salmo, nos muestra lo imposible que es luchar con nuestras fuerzas si no es al abrigo de Dios, si no es el que Dios pelee por nosotros y nos guarde. Dice en la siguiente estrofa, luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Y entonces presenta a aquel que está defendiéndonos. Dice, ¿sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfará en la batalla. La confianza del salmista le da seguridad en sus batallas, así como Lutero también tenía confianza en el Señor, como nosotros podemos tener confianza en el Señor. Cuando pasamos, ¿qué batallas? ¿Cómo nos sentimos? El salmista se sentía como perseguido y cazado por sus enemigos, y entonces Dios le libra, inclusive, decía él, de enfermedades, de pestilencia. Se siente protegido como de una armadura, porque ha hecho de Dios su habitación permanente, dice el verso 3 y 4. Sus terrores no desaparecen, ni la pestilencia que destruye o lo que lo atemoriza, sino que su confianza, porque mora bajo el abrigo de Dios, le sostiene sin temor, dice el verso 5 al 7. Sabe que solamente le va a afectar o le va a llegar aquello que Dios permita. Este hombre tiene la protección de Dios, porque Dios mismo manda a sus ángeles para cuidar sus caminos, porque tiene comunión constante con ese Dios. Entonces puede enfrentar sus mayores temores, dice el verso 11 al 13. O sea, no han desaparecido sus temores, pero él puede enfrentar esos temores. Los que no conocen al Señor no tienen esta confianza, porque no tienen la protección en Dios, porque no han hecho de Dios su habitación permanente, donde descansar y reposar. Dios no es su morada, pero de los que confían en Él, de los que confiamos en Él, Él es nuestra morada, nuestro escudo, nuestra esperanza. Termina el Salmo 91 en el verso 14 al 16, yendo más allá, porque él tiene esa seguridad y sabe que Dios le responde. Allí Dios le está respondiendo y dice que Él le libra y le pone en alto sobre una roca. Decía también el salmista David, pondrá mi cabeza en alto. Dios es su confianza. Dios le responde cuando clama en la angustia y le libra. Dios escucha a aquel que clama, pero aquel que está bajo sus alas, que ha hecho de Dios su habitación permanente. Y Dios le va a glorificar, le va a dar vida, y aquí termina el Salmo, le va a dar salvación. Y eso a lo que el salmista quiere llegar. El salmista en este canto quiere que el pueblo reconozca que Dios es su Salvador. Y no solamente que le libra de peligros, no solamente porque se sienten bien, se sienten gozosos, sino aun cuando están en pruebas o están en dificultades, pueden confiar en Dios, porque
pueden acudir a Dios y Él les va a escuchar. Si Dios es su escudo y su castillo, ni Satanás mismo le puede arrebatar de la mano. Recuerde lo que Pablo dice en Romanos 8. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, al final del capítulo 8 dice, entonces ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, nada. ¿Quién nos va a acusar? Si ya Cristo ha pagado todo por nosotros, podemos confiar en Él. Los enemigos y terrores no desaparecen, pero la confianza al haber reconocido a Dios, al clamar a su nombre, el saber que somos sus hijos, y vivir teniendo a Dios como habitación nos hace permanecer confiados que Él nos guarda y que solamente llegará a nosotros lo que Él permita. Eso pasará y aún Él guardará nuestra vida para que a pesar de esas situaciones Él mantenga nuestra salvación, para que estemos seguros en Él. El enemigo querrá atemorizarnos, como lo hizo con Jesús, tanto que le recuerda este salmo cuando le tienta en Mateo capítulo 4, verso 6. Y le dice que se arroje, le tienta para que se lance de lo más alto del templo. Pero Jesús está confiando en que Dios es también su habitación y que Él va a vivir bajo la obediencia a Dios, aunque vengan las pruebas. Y eso también nos enseña que no es una vida de temeridad, porque confiamos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, sino una vida de confianza que estamos en las manos de Dios y Él cumplirá su plan, su propósito y realizará o perfeccionará la salvación en nosotros hasta el día en que Él venga. Quisiera preguntarte si no tienes temores, depresiones, angustias. Yo las he pasado también. Y a veces eso no nos deja ver que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Estamos tan afanados en tantas cosas que nos olvidamos que podemos reposar y descansar en el Señor, que podemos clamarle a Él. Así que hoy busca cómo aplicar esta palabra a tu vida. Y hoy caminemos confiando en el cuidado de Dios. Mi nombre es Nahum Albores. Les enviamos bendiciones y abrazos desde la Ciudad de México a todos nuestros hermanos que escuchan este podcast y a los colaboradores de Meditación Bíblica en todos los países. Muchas bendiciones. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbiblica.com. Oramos a Dios que todos estos recursos les sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.